Después de apenas 3 minutos de combate, en las aguas heladas del Atlántico Norte, el orgullo de la Royal Navy desapareció en una explosión que sacudió el horizonte. El HMS Hood, durante décadas símbolo del poder naval británico, se partió en dos y se hundió casi de inmediato, dejando con vida únicamente a 3 hombres de una tripulación de más de 1.400 marineros. La causa no fue una flota entera ni una emboscada múltiple, sino un solo acorazado alemán en su primera misión de combate. La noticia cayó sobre Londres como un golpe brutal. Winston Churchill, con el rostro enrojecido por la furia y la incredulidad, pronunció una orden breve y absoluta que sellaría el destino de todos los involucrados: hundir al Bismarck a cualquier precio. En cuestión de horas, la mayor cacería naval jamás organizada por el Imperio Británico se puso en marcha. Acorazados, portaaviones, cruceros y destructores abandonaron escoltas, rutas y misiones para concentrarse en un único objetivo. Nunca antes, la Royal Navy había movilizado tantos recursos para perseguir a un solo buque. Y sin embargo, el enemigo al que se enfrentaban parecía hecho para desafiar cualquier intento de destrucción. Con un desplazamiento que superaba ampliamente las 50.000 toneladas a plena carga, el Bismarck montaba 8 cañones principales de 15 pulgadas capaces de alcanzar a cualquier perseguidor británico antes de que éste pudiera responder con eficacia. Su moderno sistema de detección le permitía localizar aeronaves a gran distancia, y su diseño interno, dividido en numerosos compartimentos estancos, le daba una resistencia que muchos consideraban cercana a lo imposible de hundir. Mientras la flota británica se lanzaba a la persecución, el Bismarck avanzaba a toda velocidad hacia el sur, con la intención de alcanzar la relativa seguridad de la Francia ocupada. Tras él quedaba el rastro de una herida invisible pero decisiva, una fuga de combustible que marcaba su camino sobre el océano como una línea oscura. Esa estela de petróleo, extendiéndose sobre el mar embravecido, se convertiría en la pista que permitiría a sus enemigos mantener el contacto. Para entender por qué este buque representaba tanto, era necesario retroceder en el tiempo. En febrero de 1939, un viento gélido recorría las orillas del río Elba en Hamburgo. Obreros, oficiales y autoridades se reunían en los astilleros de Blohm und Voss, donde un gigantesco casco de acero, todavía incompleto, descansaba sobre las gradas. Era el Bismarck, el más ambicioso acorazado jamás construido por Alemania, listo para tocar el agua por primera vez tras casi 3 años de trabajo ininterrumpido. En medio de la ceremonia, Dorothee von Löwenfeld, nieta de Otto von Bismarck, avanzó solemnemente y rompió una botella de champán contra la proa, otorgando oficialmente el nombre al buque. El propio Adolf Hitler se dirigió a los presentes con un discurso breve y cuidadosamente preparado, presentando al acorazado como un diseño respetuoso de los tratados internacionales, aunque la realidad era distinta. Una vez completamente equipado y abastecido, el Bismarck superaba con creces los límites establecidos, tanto en tonelaje como en potencia. Con más de 250 metros de eslora, una manga imponente y un alcance que le permitiría cruzar océanos enteros sin reabastecerse, el buque encarnaba las ambiciones navales de una nación que buscaba recuperar su lugar en el mundo. Cuando finalmente fue incorporado al servicio en el verano de 1940, el mando recayó en el capitán Ernst Lindemann, un oficial de carrera conocido por su disciplina estricta y su lealtad absoluta. Bajo su responsabilidad quedaban más de 2.200 hombres, una ciudad flotante de acero y pólvora. Sin embargo, las pruebas iniciales revelaron un problema preocupante. El Bismarck era extremadamente difícil de maniobrar utilizando solo sus motores, una debilidad que obligó a ingenieros y técnicos a trabajar contrarreloj para corregirla. Mientras los meses pasaban entre retrasos logísticos, accidentes en canales, hielo bloqueando rutas y puertos saturados, la tripulación permanecía amarrada, entrenando y esperando. Para Lindemann, cada semana perdida era una oportunidad menos de demostrar el verdadero valor del buque. Finalmente, a mediados de 1941, el Bismarck estuvo listo para cumplir su destino. Su primera misión no sería una simple patrulla, sino una apuesta estratégica de enormes consecuencias que cambiaría para siempre la historia de la guerra naval.
En el momento en que el Bismarck quedó finalmente operativo, la situación estratégica de Alemania en el Atlántico comenzaba a deteriorarse con rapidez. Los primeros éxitos de los corsarios de superficie habían dado paso a una realidad mucho más dura. La Royal Navy seguía siendo la fuerza naval dominante del mundo, con bases, patrullas y rutas de escolta que cubrían casi cada acceso al océano. En Berlín y en el alto mando naval existía una conciencia clara de que enfrentar directamente a la flota británica en una batalla abierta sería un riesgo inasumible. Los grandes buques de guerra alemanes que podían acompañar al Bismarck no estaban disponibles. Los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau, veteranos de exitosas incursiones contra el tráfico mercante, habían sufrido daños serios y permanecían atrapados en el puerto de Brest, sometidos a constantes ataques aéreos. El Tirpitz, gemelo casi idéntico del Bismarck, aún no estaba listo para entrar en combate y seguía en fase de alistamiento. La Kriegsmarine, limitada en número y recursos, debía actuar con cautela. Fue en este contexto que el gran almirante Erich Raeder insistió en una estrategia más prudente, basada en la guerra contra el comercio marítimo enemigo. En lugar de buscar enfrentamientos directos con acorazados británicos, los grandes buques alemanes debían infiltrarse en el Atlántico, atacar convoyes aislados y obligar a los británicos a dispersar sus fuerzas. La idea era causar el máximo daño económico con el mínimo riesgo, aprovechando la velocidad y el alcance de los nuevos acorazados. Así nació la operación Rheinübung. Para el Bismarck sería su primera misión real de guerra. El plan era audaz y peligroso. El acorazado debía romper el cerco británico, llegar al Atlántico abierto, reunirse con buques de abastecimiento previamente posicionados y comenzar una campaña sostenida contra los convoyes aliados. La operación no estaba pensada como una demostración de poder, sino como una apuesta calculada en un momento en que Alemania no podía permitirse perder su buque más poderoso. El mando operativo fue confiado al almirante Günther Lütjens, un oficial experimentado y respetado, conocido por su carácter metódico y su estricta adhesión a las órdenes recibidas. Lütjens había expresado reservas claras sobre la misión. Prefería esperar a que otros buques pudieran unirse al Bismarck y ofrecer una fuerza más equilibrada. Sin embargo, la decisión política ya estaba tomada. El acorazado debía zarpar, y debía hacerlo cuanto antes. En la madrugada del 18 de mayo de 1941, bajo un cielo gris y un mar inquieto, el Bismarck abandonó el puerto de Gotenhafen. A su lado navegaba el crucero pesado Prinz Eugen, más pequeño pero igualmente moderno, acompañado inicialmente por varios destructores. Desde el primer momento, la operación exigía silencio, precisión y disciplina absoluta. Cada transmisión de radio podía delatar su posición, y cada error de cálculo podía significar el fin de la misión incluso antes de comenzar. El plan de ruptura evitaba deliberadamente el Canal de la Mancha, demasiado estrecho y vigilado. En su lugar, la escuadra alemana avanzó hacia el norte, bordeando la costa de Noruega, aprovechando el mal tiempo y las largas noches de primavera para ocultarse de la vigilancia aérea. Desde allí, el objetivo era atravesar el estrecho de Dinamarca, uno de los últimos pasillos por donde aún era posible alcanzar el Atlántico sin un control aliado constante. A bordo del Bismarck, la atmósfera era tensa pero disciplinada. Las dotaciones realizaban ejercicios constantes, los artilleros revisaban una y otra vez sus equipos y los ingenieros vigilaban los sistemas de propulsión con especial atención. Todos eran conscientes de que se encontraban en una misión histórica, pero también sabían que, una vez detectados, no habría vuelta atrás. La Royal Navy no permitiría que el buque más poderoso de Alemania operara libremente en el océano. Mientras la escuadra avanzaba hacia aguas cada vez más peligrosas, una cadena de acontecimientos ya comenzaba a activarse en su contra. Ojos atentos, tanto neutrales como enemigos, observaban el paso del gigante de acero, y cada informe, cada avistamiento, acercaba lentamente al Bismarck a su primer enfrentamiento decisivo. A medida que el Bismarck y el Prinz Eugen avanzaban hacia el norte, la ilusión de pasar desapercibidos comenzó a desmoronarse. El 20 de mayo de 1941, la escuadra alemana atravesó el estrecho de Kattegat,
Una zona que, aunque cercana a costas neutrales, estaba lejos de ser un vacío de observadores. En las aguas frías y relativamente tranquilas de la región, el crucero sueco Gotland, que realizaba labores de patrulla, detectó a los dos grandes buques alemanes avanzando en formación. La presencia del Bismarck no podía pasar inadvertida. Su tamaño, su silueta y la escolta que lo acompañaba dejaban pocas dudas sobre la naturaleza de la fuerza observada. Siguiendo los protocolos habituales, el Gotland transmitió el avistamiento a sus superiores. Aunque Suecia mantenía una posición neutral, la información comenzó a circular rápidamente por canales diplomáticos y navales, hasta que, en cuestión de horas, llegó a oídos de los británicos. De manera irónica, el propio Bismarck interceptó parte de esas transmisiones, confirmando que su presencia ya no era un secreto. El almirante Lütjens informó de inmediato al alto mando naval alemán, pero tomó una decisión que más tarde sería objeto de duras críticas. A pesar de la sensibilidad extrema de la operación, no impuso un silencio radiofónico absoluto. Convencido de que la disciplina operativa y la velocidad compensarían cualquier riesgo, permitió que se siguieran realizando comunicaciones, facilitando indirectamente el trabajo de la inteligencia enemiga. Al día siguiente, la situación empeoró. Un solitario piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, volando a gran altitud, cruzó directamente sobre la escuadra alemana. Desde su cabina, logró identificar claramente al Bismarck y al Prinz Eugen y tomó fotografías que eliminaron cualquier duda restante. La confirmación visual fue decisiva. En cuanto las imágenes llegaron a Londres, el almirante John Tobey, comandante de la Home Fleet, ordenó la movilización inmediata de sus fuerzas principales. El legendario crucero de batalla Hood, orgullo de la flota británica, recibió la orden de zarpar junto al nuevo acorazado Prince of Wales. Acompañados por destructores, su misión era interceptar a los alemanes antes de que alcanzaran el Atlántico abierto. El estrecho de Dinamarca se convirtió de inmediato en el punto crítico del mapa, el lugar donde ambos bandos sabían que el enfrentamiento era más probable. Mientras tanto, el Bismarck y el Prinz Eugen hicieron escala en Bergen, Noruega, un movimiento planeado para reorganizar la formación y evaluar la situación. Allí, el Prinz Eugen aprovechó para reabastecer combustible desde un buque cisterna, asegurando su autonomía para la siguiente fase. El Bismarck, sin embargo, no hizo lo mismo. Por razones que aún hoy se debaten, ya fuera por exceso de confianza, problemas de coordinación o presión por avanzar, Lütjens decidió continuar sin completar los tanques del acorazado. Este detalle, aparentemente menor, tendría consecuencias profundas más adelante. Un buque de ese tamaño, operando a alta velocidad en aguas hostiles, dependía de cada tonelada de combustible para mantener su libertad de maniobra. Al dejar atrás Noruega sin repostar por completo, el Bismarck aceptaba un margen de error mucho más estrecho del que su comandante quizá comprendía en ese momento. En la noche del 21 de mayo, la escuadra alemana abandonó Bergen y puso rumbo definitivo al estrecho de Dinamarca. Los buques de abastecimiento quedaron atrás, y con ellos, cualquier posibilidad inmediata de corrección logística. La Royal Navy, ya plenamente consciente de su objetivo, comenzó a cerrar el cerco desde múltiples direcciones. Para los hombres a bordo del Bismarck, el ambiente se volvió aún más tenso. Sabían que los británicos estaban cerca, ocultos más allá de la niebla y del horizonte. Los observadores escrutaban el mar sin descanso, los artilleros permanecían en alerta constante y los ingenieros vigilaban cada vibración de las máquinas. El enfrentamiento, largamente anticipado, ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. En la madrugada del 22 de mayo de 1941, el Bismarck y el Prinz Eugen avanzaban ya sin escolta de destructores. Sus tanques de combustible limitaban cualquier posibilidad de retorno, y desde ese momento, ambos buques navegaban completamente solos hacia uno de los corredores marítimos más vigilados del mundo. El clima empeoraba con rapidez, y para el almirante Lütjens, la niebla, el viento y el oleaje representaban tanto un peligro como una oportunidad, ya que podían ocultar su avance de los observadores enemigos. A bordo del Bismarck, la tripulación entró en una fase de preparación constante. Los cañones antiaéreos realizaban ejercicios bajo temperaturas gélidas, los sirvientes de las torretas principales
verificaban sistemas hidráulicos y mecanismos de carga, y los observadores barrían el horizonte sin descanso. En los compartimentos de máquinas, los ingenieros trabajaban día y noche, conscientes de que incluso una avería menor podría condenar la misión antes de alcanzar el Atlántico abierto. En la mañana del 23 de mayo, mientras atravesaban el estrecho de Dinamarca a gran velocidad, la visibilidad se redujo a apenas unos kilómetros. Grandes bancos de niebla cubrían el mar, y enormes icebergs aparecían de forma repentina, obligando a constantes cambios de rumbo. A pesar de encontrarse ya cerca del verano, aquellas aguas seguían siendo mortales, y cualquier error de navegación podía resultar fatal incluso sin la presencia del enemigo. Al caer la tarde, los operadores de radar del Bismarck detectaron un contacto a gran distancia. Se trataba del crucero pesado británico Suffolk, que había sido enviado para vigilar el paso de los buques alemanes. Casi de inmediato, su tripulación comenzó a transmitir la posición del Bismarck a la Royal Navy, estableciendo un seguimiento constante que resultaría crucial en las horas siguientes. Cuando el Suffolk se aproximó demasiado, el Bismarck respondió con una serie de salvas de sus cañones principales. Los proyectiles cayeron alrededor del crucero británico, algunos alcanzando la cubierta y provocando daños menores antes de que el Suffolk se ocultara tras una densa cortina de humo. El estruendo de los cañones fue tan intenso que provocó una consecuencia inesperada. El propio sistema de radar del Bismarck quedó temporalmente inutilizado por la vibración. Ante esta situación, Lutyens ordenó que el Prinz Eugen avanzara por delante para actuar como buque explorador, utilizando su radar aún operativo. A continuación, el almirante ejecutó una maniobra arriesgada, girando 180 grados con la intención de sorprender a los cruceros británicos que lo seguían. Sin embargo, el Suffolk logró detectar el movimiento y mantuvo el contacto, frustrando cualquier intento de romper la sombra enemiga. Durante toda la noche, el juego del gato y el ratón continuó. Los cruceros británicos, manteniéndose fuera del alcance efectivo de los cañones del Bismarck, transmitían informes constantes sobre su rumbo y velocidad. Cada mensaje acercaba más a los principales buques de la Home Fleet al punto de intercepción. Con las primeras luces del 24 de mayo, la tensión alcanzó su punto máximo. En el horizonte comenzaron a distinguirse columnas de humo. Eran el crucero de batalla Hood y el acorazado Prince of Wales, que finalmente habían logrado colocarse en posición tras días de mal tiempo y maniobras apresuradas. Ambos bandos comprendieron de inmediato que el enfrentamiento ya no podía evitarse. A bordo del Bismarck, el almirante Lutyens ordenó puestos de combate. Las compuertas estancas se cerraron, las torretas giraron lentamente hacia sus sectores asignados y los oficiales de artillería ajustaron los cálculos finales. El silencio tenso que precedió al combate contrastaba con el rugido que estaba a punto de sacudir el estrecho de Dinamarca. A primeras horas del 24 de mayo de 1941, en el estrecho de Dinamarca, el Bismarck se enfrentó al Hood y al Prince of Wales. El almirante Lutyens ordenó puestos de combate y pronto los cañones alemanes comenzaron a disparar. El Hood abrió fuego primero, pero un proyectil del Prinz Eugen impactó decisivamente, provocando un incendio fatal. En minutos, el Hood se partió en dos y desapareció bajo las aguas, llevándose casi toda su tripulación. El Prince of Wales continuó combatiendo, logrando varios impactos en el Bismarck, pero el acorazado alemán respondió con fuego implacable y obligó a los británicos a retirarse. La vía de agua en la proa del Bismarck comenzaba a mostrar las primeras señales de desgaste, y la Royal Navy movilizó una enorme operación para hundirlo. Cruceros como Suffolk y Norfolk mantenían contacto visual, mientras la posición del Bismarck quedaba cada vez más expuesta. Los portaaviones británicos Victorious y Ark Royal lanzaron ataques con aviones Swordfish. Los torpedos inicialmente fallaron, pero uno logró impactar en la popa, bloqueando parcialmente el timón y dejando al Bismarck vulnerable. Esto permitió que los acorazados King George V y Rodney, junto a destructores y cruceros, se aproximaran para el ataque final. En la mañana del 27 de mayo, tras horas de combates intensos, un torpedo del Dorsetshire provocó un giro mortal en el Bismarck. Finalmente, el colosal acorazado alemán se hundió, llevándose consigo a la mayoría de su tripulación.
solo unos pocos sobrevivieron. La noticia llegó a Londres con un impacto devastador. El Hood, símbolo del poder marítimo británico, había sido destruido. Churchill ordenó que el Bismarck fuera hundido a toda costa, y la Royal Navy demostró su coordinación y determinación. La historia del Bismarck se convirtió en un relato emblemático de audacia, estrategia y el heroísmo de la guerra naval. El Atlántico Norte, testigo de la tragedia, guardó para siempre los restos del acorazado, recordando que incluso los gigantes más poderosos pueden caer frente a la combinación de estrategia, valor y perseverancia. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Mundo de la Guerra Naval, darle like al video y dejarnos tus comentarios sobre qué parte de la persecución del Bismarck te sorprendió más. La historia completa tiene mucho más detalle, y tus opiniones nos ayudan a crear más contenido épico como este. No te pierdas las próximas historias de la historia naval más intensa y dramática jamás contada.